y representante, ya saltando a otro tema, también del mundo político, pero esta vez en los estrados judiciales, el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted cómo ha visto esta situación? Bueno, no, yo no quiero opinar sobre ese tema porque recuerden que en la comisión de acusaciones se investigan expresidentes y ahí hay un expresidente, entonces yo lo que espero es que el juicio siga avanzando, hay una gran expectativa, espero que haya verdad y a partir de esas verdades haya justicia, pero no quisiera pues opinar más sobre el tema por mi condición, porque yo soy juez de presidentes. Ok, perfecto. Entonces, y expresidentes. Saltémonos al punto del Cajar, ahora que igual de alguna otra forma también tiene que tocar con ese tema, y es pues esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un precedente para la ley de lo que sería la inteligencia y contrainteligencia. Primero, ¿cómo va ese proceso? Y segundo, pues si usted cree que este software espía que salió del gobierno del Duque, el software espía Pegasus, pues también como que afectan algo también toda esta situación. Pues mira, fíjate que en este momento hay una negociación del gobierno nacional con el movimiento de derechos humanos, con las plataformas de derechos humanos y demás. Ayer y hoy están negociando una política pública de derechos humanos. Ese es un tema, porque la Corte, aquí hay mucha gente que ha dicho que hay que modificar la ley de inteligencia y contrainteligencia. Yo he ayudado a hacer proyectos para eso que no han avanzado en el Congreso, pero ese es un tema crucial. En ese tema yo lo que insisto es que hay unas recomendaciones de la Corte Interamericana muy precisas de qué cambios hay que hacer en materia de inteligencia y contrainteligencia. Hay unas recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pero también hay jurisprudencia de la Corte Constitucional. Con base en eso armamos un proyecto que se hundió en la legislatura pasada, se va a hundir en esta. Yo lo que creo es que hay que ganar un compromiso entre todo ese movimiento de derechos humanos, las decisiones que estoy mencionando, con el Ministerio de Defensa, a ver si en el último año de esta legislatura podemos presentar una ley de inteligencia y contrainteligencia que subsane y acoja esas recomendaciones internacionales y nacionales. ¿Y para el 2026 no le preocupa que Pegasus siga suelto? Bueno, yo creo que Pegasus va a seguir suelto. Ustedes vieron que en el caso de la campaña del presidente Petro, toda la campaña y todas las reuniones de campaña semana las puso en línea, ¿no? Uh-huh. Es decir, chuzaron todo. Entonces yo creo que nosotros seguimos chuzados, ¿no? Esta semana tuvimos una reunión ahí de bancada con la presidencia, con los ministros, con el DAPRE y eso, y ahí Darcy Quinn sacó un poco de cosas de la reunión. Entonces uno dice, hay unos medios de comunicación que están obteniendo informaciones que pueden ser de ese tipo de software que se compran en mercados legales o ilegales, porque aquí fue una compra del Estado colombiano al Estado de Israel, pero con dineros que no sabemos de dónde salieron, sí, en efectivo un poco de millones de dólares. Si usted me pregunta yo qué pienso, es dinero del narcotráfico, de la mafia, comprándole a un gobierno un programa que lo vende otro gobierno para espiar a los opositores, ¿no? Sí, ya es algo que realmente ni siquiera sorprende mucho. Y hablando también de este movimiento de los derechos humanos que usted menciona, pues usted ha sido un representante clave en muchos de estos procesos, ha sido abogado defensor en, digamos que el escándalo de las chuzadas, el asesinato de Jaime Garzón, una persona muy importante para la historia de este país, el padre de Iván Cepeda, que era un miembro de la Unión Patriótica también, y de hecho también ha ganado premios por su labor como defensor de derechos humanos. ¿Cómo ve usted actualmente a Colombia y pues en el gobierno de Gustavo Petro en este tema? Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ser líder social. ¿Qué está pasando estructuralmente y qué se está haciendo para que esta cifra disminuya? Bueno, yo creo que ayer estábamos precisamente en un acto de reconocimiento de responsabilidad y de petición de perdón a la comunidad de paz de San José de Apartado. Y ahí creo yo que el presidente hizo un discurso muy claro, que creo que es en lo que más hemos avanzado, y es que si ustedes me preguntan en qué hemos avanzado en derechos humanos en este gobierno, yo diría que una cosa es la orden perentoria del presidente de que la fuerza pública, ejército, policía, armada y demás,
no ataquen a la población. Es que aquí teníamos terrorismo de Estado. Teníamos una agencia de inteligencia que era el DAS, que no solamente chuzaba, mataba. Así y ahí es. te aclaro, yo el juicio que hice más importante que precipitó la cerrada del DAS fue el juicio contra Jorge Noguera, director del DAS, mano derecha del presidente, que era el que le pasaban los reportes de todas las chuzadas. Y en ese juicio, la Corte Suprema condena a Jorge Noguera por el asesinato de Alfredo Correa de Andrés, profesor universitario, que el DAS le había hecho un montaje judicial, lo metió preso. A los 3 meses salió en libertad y luego el DAS lo asesinó. Ahí condenaron a Noguera por ese homicidio. Y la Corte dijo, el DAS es un aparato criminal al servicio de narcotraficantes y paramilitares. Por eso se cerró esa agencia de inteligencia. Entonces, lo que yo quiero decir ahí es que efectivamente esa impunidad que ha reinado en Colombia cambia hoy cuando ya los soldados y policías no se están formando en esas doctrinas. Aquí no se le está enseñando a nadie a torturar, a desaparecer, a descuartizar, ¿no? Recuerden a Jair Klein, recuerden, sí. Todos estos, el manual del DAS. Entonces, todos estos temas. Entonces, yo creo que ahí hay un cambio. Cuando el Estado decide no seguir matando a sus ciudadanos, eso ya es un cambio. Pero no es todo lo que queremos. Seguimos con actores armados ilegales, seguimos con mafias, seguimos con una cantidad de cosas y obviamente seguimos con una cantidad de sectores que quieren que fracase la paz, que quieren que sigan matando a los líderes, porque es que los líderes que están matando no son del centro democrático. Los líderes sociales que están matando a lo largo y ancho del país son nuestros líderes sociales, ¿no? De hecho, muchos ambientales, ¿no? De hecho, muchos líderes de estos indígenas, ambientales y demás eran los líderes que estaban previstos que, por ejemplo, participaran de las alianzas público-populares que tumbó el Consejo de Estado del decreto. ¿Sí? Es decir, esos liderazgos son nuestros y nos duelen. Y yo sí creo que nosotros tenemos que dar un parte de fracaso. O sea, si ustedes me preguntan a mí, como defensor de derechos humanos, nosotros no hemos logrado proteger los líderes sociales. ¿De acuerdo de ese caso están? Por muchos temas, por muchos temas. Ahora, yo le hago esta reflexión a ustedes y al país. ¿Ustedes creen que los sectores de derecha o esos sectores militaristas que siguen aún en la fuerza pública y que siguen viendo a Petro como un guerrillero, ¿ustedes creen que a esos sectores les importa que se muera todo el mundo en el Catatumbo? No les importa, porque ellos consideran que todos los que en el Catatumbo o eran del ELN, o eran disidencias de las FARC, o eran narcoterroristas, o eran lo que sea. Entonces yo sí creo que ha habido una pasividad de sectores de la fuerza pública, a pesar de la orden perentoria del gobierno de que protegieran a las comunidades. O sea, por eso salieron muchos generales, comandantes. Claro, es que aquí lo que tocó fue quemar una cantidad de cúpula militar para evitar que la cúpula militar tumbara al presidente o lo matara. ¿Y usted le preocupa que...? O sea, si ustedes me preguntan a mí, o sea, es que no es fácil gobernar con una fuerza pública que fue formada con una ideología antiterrorista, antiizquierda, todo eso. Con el discurso del enemigo interno. ¿No? Recuerden ustedes que aquí tuvimos 21 batallones mineroenergéticos con 76,000 soldados reclutados, casados en los barrios. Recuerden ustedes las batidas, todo eso. Sí. ¿Para cuidar qué? No era cuidar la soberanía nacional, era cuidar las petroleras, los negocios y obviamente ese ejército aliado con grupos paramilitares matando a los líderes sociales que defendían los ríos, el agua, los páramos. Sí, es que así fue. Pero eso no lo hemos eliminado totalmente. ¿Y usted no le preocupa que en el 2026, por ejemplo, que Paloma Valencia lo haya dicho, que Miguel Ángel Turbay lo haya dicho, que Felipe Córdoba, que fue excontralor, también lo haya dicho, que quieran volver a retornar esos generales que sacó el gobierno Gustavo Petro, que precisamente de alguna otra forma, según lo que usted dice, han permitido también? No, yo creo que este país ya cambió. Jamás vamos a volver a esas épocas. Qué bueno. Jamás vamos a tener aquí otro DAS o vamos a tener otro ejército, otra con doctrinas de seguridad nacional matando a la gente. Eso ya no pasa. Los nuevos soldados y los nuevos policías ya están formados de otra manera.
Mire, nos dicen que nosotros no queremos los soldados y los militares. En este gobierno los soldados entraron ganando 300.000 pesos y se van a ir ganando un salario mínimo, o sea, 1.400.000 algo. Se dicen que nosotros no queremos la fuerza pública y nosotros lo que no hemos hecho es poner a los chicos de carne y cañón a que los asesinen, ¿no? Es decir, aquí hay otra lógica. En el gobierno de Uribe se mataron más de 4.500 soldados y policías. Aquí se han matado obviamente soldados y policías, pero comparen los números. Comparen los números. Entonces a nosotros sí nos duele la vida de los policías y de los soldados. Claro, qué bueno que... ¿No? Es otra lógica. Sí. Y eso ya no tiene reversa, eso ya no va a cambiar jamás, así ellos volvieran a ganar. Claro, entonces y nunca van a ganar, porque es que la historia va para adelante, no va para atrás. Ellos son el pasado, nosotros somos el futuro, ellos son la muerte, nosotros somos la vida. Esto ya no tiene reversa. Buenísimo, entonces retomo, podemos decir que el rumbo de la paz está tomando un camino más positivo porque pues ya hay otra lógica, al menos se está intentando hacer ese cambio y pues dejar de reducir a una población o a toda una comunidad a un simple concepto como el de terrorista, guerrillero y demás. Entonces, ¿cree usted que también sería posible de pronto que se logre una negociación con grupos como el ELN? Pues mira, yo también ahí tengo que hacer una autoculpa, digamos, si me pongo como bancada de gobierno. Nosotros, la primera ley que aprobamos, que yo fui ponente coordinador, fue la ley de paz total. Sí. Sí, usted ha sido un defensor y se aprobó, fue la primera ley que se aprobó de este gobierno y fue la primera ley que sancionó el presidente de este gobierno. Con una lógica muy buena, que era, vamos a hacer ceses al fuego con todos y vamos a dejar de matarnos ya. Ustedes recuerdan que cuando se negoció en La Habana se decían, hablemos en La Habana como si no hubiera guerra en Colombia y matémonos en Colombia como si no hubiera mesa de negociación en La Habana, y seguía la matazón. Este gobierno trató de hacerlo diferente y la verdad es que no se pudo. Les pongo un ejemplo. Yo estuve en el Catatumbo en octubre del 2023 cuando el MC-FARC, o sea, toda la disidencia de las FARC, llegó allí, se sentó y firmó documentos e hizo acuerdos para hacer una negociación. ¿Y qué pasó? Estos comandantes que se sentaron allí, como andaban en la guerra, no hablaban entre ellos y se les dieron los pacisalvos, se les suspendió las órdenes de captura, etcétera, y cuando se pusieron de acuerdo a hablar se dieron cuenta que no estaban de acuerdo y se partieron en una cantidad de pedazos. Hoy tenemos como 4 disidencias. Eso no es culpa del gobierno, no es culpa del gobierno. Y claro, eso está mediado por negocios. Y ahí hay un problema internacional que es el tema del narcotráfico. Mientras nosotros tengamos una política internacional prohibicionista, pero se sigan consumiendo la cocaína en Estados Unidos, en Europa, ahora hacia África, hacia Asia, hacia China, bueno, hacia todos lados se están llevando cocaína, pues nosotros vamos a padecer una guerra de las mafias, porque ellos necesitan mover todos esos capitales y todos esos dineros, y nosotros ponemos los muertos y ellos se quedan con la plata y se maman, pues se fuman la cocaína, que al parecer es excelente, es muy buena, etcétera, porque se la comen en todo el mundo a unos precios impresionantes. Entonces, mientras sigamos alimentando ese negocio de narcotráfico por una política internacional prohibicionista, mira, se nos cayó el acto legislativo, en 8º debate se nos cayó el acto legislativo de cannabis. Exactamente. Entonces, ¿qué dice aquí la Corte? Aquí la Corte dice, tranquilo, Alirio, usted puede llevar su dosis personal, pero además puede llevar una dosis de aprovisionamiento, o sea, media libra de marihuana o de lo que sea, ¿cierto? De marihuana, sí, en el caso del cannabis. Pero además dice, pero también usted puede llevar la dosis familiar. Entonces yo puedo llevar 2 libras de marihuana porque es para mi papá, mi hermano, mi tía, mi abuelito, mi hijo, mi esposa, ¿no? Sí, para toda la todo familia. eso es legal. Sí. Pero es ilegal venderla y comercializarla. Entonces, consuman todos marihuana, que somos 3 millones. Pero miren dónde la compran. Que son 3 millones, sí. Pero respeten el negocio a la mafia. Básicamente. Sí, eso es lo que estamos haciendo. O sea, eso es loco, eso es loco. Y cuando uno propone que se regule eso en el Congreso, entonces dicen, no, pero mire estos... Se ponen ¿sí? bravos. Se escandalizan. Sí, se salen las teorías religiosas, no sé qué y tal. Es que esos son los drogaditos, es que sí. Entonces fíjense ustedes que lo que hacemos acá es tener unos marcos jurídicos para potenciar la mafia.
y la ilegalidad. El 50% de las mujeres que están en las cárceles están por problemas asociados al microtráfico. Y el 80% de esas mujeres son cabezas de familia. O sea, eso es una tragedia humanitaria. Esa gente tendría que salir ya de la cárcel toda. Porque lo que tenemos que atacar es la mafia, el aparato productivo, la cadena de valor del narcotráfico. Por eso es que este gobierno es el que más incautaciones de cocaína y de drogas ha hecho que en todos los gobiernos de la historia. Y por eso se ha denunciado hasta posibles atentados a la vida del presidente por estos grupos asociados a la mafia, al contrabando. El contrabando es la forma de lavar los activos de la mafia. La misma cara de la moneda. ¿No? Sí. Entonces todo esto está con un intríngulis impresionante de mafias que no dependen solamente de decisiones de Colombia, dependen también de decisiones internacionales. Entonces, nosotros vamos a seguir luchando por la regularización en Colombia y en lo internacional, y creo que eso es la única forma de desmontar las mafias. Entre tanto, nosotros vamos a seguir poniendo muertos, llevando la mala fama de sacar el pasaporte en cualquier lado, sí, porque todos nos ven como narcos en el exterior. Y lamentablemente pues eso tiene unas lógicas transnacionales que tenemos que atacar. Y ya que habla usted también del hecho de que se escandalizan muchas veces, especialmente senadores, congresistas de la oposición, se escudan en el tema de la iglesia, de la niñez y demás para ir en contra de muchas reformas, digamos, nuevas, alternativas. Una de estas es la ley trans, de la cual usted ha sido un defensor ferviente de esta ley trans que busca pues que las personas de la comunidad LGBTIQ+ tengan derechos que les han sido negados pues a lo largo de la historia. Vemos cómo hay las víctimas también, los feminicidios de mujeres trans y demás, pues tienen unas cifras que también son alarmantes, y bajo este argumento, ¿qué diría usted como a ese sector de la oposición que dice que lo que se busca con esta ley es darle más derechos, darle ventajas a las personas trans o a los gays, y que las personas heterosexuales entonces tendrían como una desventaja si esta ponencia se aprueba, que ya fue aprobada? ¿Qué les diría usted? Y también pues háblenos sobre esta ley, realmente qué es lo que se busca con esta ley trans. Y yo le sumaría, ¿en qué estado está? Bueno, sí, yo soy coautor de la ley, obviamente, y nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos y hemos defendido los derechos de las minorías. O sea, si ustedes leen cuál es la historia de los derechos humanos, la historia de los derechos humanos es la defensa de los derechos de las minorías, de los que son excluidos, de los que son discriminados y demás. Aquí, las personas trans, las personas binarias, etcétera, todas estas categorías han sido históricamente excluidos, pero no solamente han sido excluidos, han sido asesinados. Es decir, aquí los asesinatos de personas trans, de población diversa, eso es aterrador, que hay regiones del país, ¿no? Y eso ha llevado a que la gente también tenga que desplazarse de una región a otra, o incluso irse del país. Yo me he encontrado colombianos de sexualidades diversas y demás en muchas partes del mundo que no pudieron literalmente vivir en Colombia, se tuvieron que exiliar, se fueron porque no toleraban la persecución de grupos armados, de mucha gente por esos temas. Pero además las personas trans tienen problemas con el servicio militar, las personas trans tienen problemas con los sistemas de salud porque no los discriminan, no los atienden, tienen problemas para emplearse y para trabajar, tienen problemas laborales, de educación, bueno, de todas las discriminaciones que ustedes quieran. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprobando una ley integral para darle un reconocimiento y unas acciones afirmativas a estas personas. Es que es lo mínimo de la libertad de las personas. O sea, la opción sexual que tenga una persona, eso no puede controvertirlo nadie, como nadie puede controvertir una opción religiosa o una opción política, o eso son libertades. Es que eso es lo más elemental de una constitución, de una sociedad y demás. Pero aquí algunos consideran, sobre todo los sectores de extrema derecha, que este tipo de normas pues van contra la moral, o van contra la iglesia, o van contra los heterosexuales. Es que la ley no se mete con los heterosexuales. Yo soy heterosexual y me gusta ser heterosexual. Van a quitar derechos ¿no? a ellos. Eso no es cierto, no es cierto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprobar esta ley. Aprobamos como 30 artículos esta semana,
continúa la votación la próxima semana y esperamos que se apruebe. Pero está en primer debate. Sí, está en primer debate. Y es lamentable que a pesar de que la Corte ha sacado sentencias, se ha exhortado, pues hayamos tenido siempre un Congreso corrupto, mojigato, y que etcétera. aparte la ley fue aprobada con 20.000 firmas o más, ¿no? Entonces claro, eso, eso tuvo mesas de trabajo, eso tiene propuestas, eso tiene de todo. Realmente es una ley que, como todo, puede mejorarse. En el Congreso nunca una ley sale como llega, porque hay debates, porque hay proposiciones, y está bien. Y le hemos dicho a la oposición, hombre, pues si ustedes consideran que esto no está bien, lo del registro civil o lo del cambio de esto, lo que sea, pues digan qué quieren, o sea, cómo la mejoramos, ¿no? Pero no poder pues llamar a archivarla o lo que quieren hacer algunos con ese tipo de leyes. Entonces sí tenemos un país de verdad de doble moral, demasiado mojigato en estos temas, y yo creo que el principio es la libertad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad en todos los aspectos, y eso es lo que como pacto histórico defendemos en el Congreso. No, sí, ojalá se apruebe esa ley, representante. Y ya pasando a otro punto un poquito álgido, es lo que aquí denominamos esos traidores del cambio, aquellas personas que se metieron al proyecto progresista de Gustavo Petro para X o Y razón, pero muchos alejados de lo que sería básicamente las banderas del gobierno del cambio. Y se habla de César Manrique, Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla, Sandro Ortiz y otros personajes que pues en este caso están señalados con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Usted cómo ha visto este escándalo en el caso del gobierno de Gustavo Petro, y si también cree que eso ha afectado a la imagen de ellos? Bueno, mira, yo sí creo que lo que más nos cobran a los sectores de izquierda es la incoherencia en muchos temas. Y obviamente nosotros hemos tenido incoherencias dentro de mucha gente que ha llegado al gobierno. Y obviamente el tema de la lucha contra la corrupción es una bandera. Yo no sé cuántos miles de millones están en debate en todo el tema de los escándalos de corrupción de este gobierno. No sé si serán 50.000 millones, 100.000 millones, 200.000 millones, pero este gobierno ha ejecutado o va a ejecutar en los 4 años un presupuesto de 500 y pico de billones. Sí, o sea, ¿qué porcentaje de dinero se afectó? Sí. Pero obviamente, desde que arrancó el gobierno, yo en los debates decía, mire, no se preocupen, no va a haber ningún gobierno más vigilado que este. Y así ha sido, así ha sido. Y eso está bien, porque los gobiernos tienen que ser vigilados. Y si hay gente corrupta, pues tiene que ser investigada y sancionada. Yo creo que eso no tiene ninguna discusión. Y por eso, pues para nosotros es triste, realmente es triste, es doloroso que personas que han estado en el gobierno, nombrados por este gobierno, ejecutando recursos de este gobierno, se estén robando la plata. Y eso para nosotros es doloroso porque nosotros nunca estamos metidos en eso. Ahora, yo no sé cuántos congresistas hay investigados, por lo menos 80 por temas asociados a los temas de corrupción. Yo les pregunto, ¿cuántos del pacto histórico? Sí, es pocos. ¿No? Pero igual. Sí, o sea, no, claro, pero no, aparece una senadora, bueno, pero realmente no aparecen los congresistas del pacto histórico pues como gestores de esos procesos de corrupción. Pero obviamente sí aparecen funcionarios de este gobierno. Y esos funcionarios pues tendrán que, respetando el debido proceso y demás, responder ante la justicia. ¿Y usted los ve como traidores del cambio? Por supuesto, porque nuestra línea, y ha sido claro en la agenda de gobierno, el tema de la lucha contra la corrupción. Incluso, les puedo poner un ejemplo, mire, Jacqueline Campos, que es la secretaria general de la Unidad de Restitución de Tierras, está amenazada de muerte ella y su familia, precisamente porque estableció procedimientos de transparencia para que el dinero de las víctimas de restitución y demás no se desviaran en bolsillos privados. Nosotros tenemos funcionarios nuestros amenazados de muerte por luchar contra esas redes de corrupción. Sí, nomás Amelia Pérez también cuando llegó a la SAD y todo. Claro, sí. Claro, y el director de la UNP casi lo matan a él y a la hija allá en la 50, para sí, tratar de, por oponerse a esas mafias de la contratación ¿no? Y bueno,
nosotros tenemos que entender que esa corrupción está arraigada, institucionalizada, ellos tienen funcionarios, contratistas, etcétera. Yo creo que lamentablemente hay mucho por hacer en este tema. Ahora, se han implementado normas, programas, políticas, se han hecho denuncias. Creo que lo de la unidad de riesgo lo hizo el propio, que llamaban antes SAR Anticorrupción. Sí, es el abogado Luis Gustavo Moreno, es sí, el abogado de Olmedo sí. López y Esneiter Pinilla. Entonces, bueno, todo eso para decir que sí, este gobierno ha sido infectado por lo que tú llamas traidores del cambio. Yo lo que digo es politiqueros que se han metido dentro de nuestras filas, producto también de esos acuerdos de Frente Amplio, de lo que sea. Pero lo importante es que lo que se ha detectado se ha denunciado y se ha juzgado. Y el propio presidente en su momento pidió que su hijo fuera investigado. Yo creo que eso es lo correcto. Pero hay unos grises como Aquí la ha habido Rosa presidentes que sus hijos han salido multimillonarios y nunca los dejaron tocar. Y unos ¿no? que manejan minas y todo eso, sí, en el caso Y que hoy Santos. ofrecen 100 millones para irse contra un periodista. Entonces es diferente la actitud del gobierno y de todos en estos temas, y obviamente nosotros no podemos dejarnos arrebatar la bandera de lucha contra la corrupción. O sea, eso es un patrimonio del pueblo colombiano y nosotros debemos defender esa línea y cada vez debemos tomar más medidas para que esos temas no vuelvan a ocurrir, no se repitan, tener seguros. Yo creo que hay una buena legislación anticorrupción, pero necesitamos que se avancen esas investigaciones. Yo creo que la Fiscalía, o sea, yo no creo que haya habido un solo fiscal, procurador, contralor en este país que haya querido taparle la corrupción a este gobierno. Al contrario, a mí me decían que la Contraloría había creado oficinas especiales para investigar a superintendentes, a ministros, etcétera, para ver por dónde los podían tumbar. Y me parece que no es buena la persecución, pero me parece que si hubieran encontrado temas de corrupción, pues hubieran salido. Sí. Si no salieron, pues porque no los encontraron. O sea, usted pide investigación y sanción, pero en el caso de David Racero, ¿qué va a pasar? Bueno, mira, yo espero que David aclare todo eso al país, pero yo sí, hay cosas que no se dicen. O sea, David Racero tuvo un Fruver 6 meses durante la pandemia. Y efectivamente pagó el $1.000.000, pero creo que el salario mínimo en esa época era de 830.000 pesos. Sí, pero ¿no? Igual, son 13 horas que usted tiene que trabajar. Entonces, claro, yo no sé si eso cumpliría o no cumpliría. Sí. Yo no quiero aquí no hacer de... pero no es coherencia. Claro. No, pero está lo del SENA, por ejemplo. Sí, bueno, eso sí, lo de los puestos, eso sí, pues obviamente eso está totalmente mal hecho, eso es y ahí están las investigaciones. Entiendo que hay investigaciones en la sala de instrucción de la Corte, en la Procuraduría. David deberá, como tiene sus abogados, responder, aclarar, pero yo sí creo que esa no puede ser pues una regla de conducta o de comportamiento de los congresistas del Pacto Histórico o de los funcionarios del Pacto Histórico. Bueno, representante, muchas gracias. La verdad, pues también nos falta, por ejemplo, ese tema del Frente Amplio, esos Sarabias, Benedettis y demás que han llegado, que obviamente también pues la gente, que el mandato popular pues dice como, uy, ¿qué pasó? En el 2026 seguiremos lo mismo, pero queremos agradecerle por estar aquí en el Tercer Canal, decirle que siempre los micrófonos y las pantallas estarán abiertas, agradecerle porque estuvo un poquito más del tiempo, ya sabemos que le gusta la póker, lo tendremos aquí, a Carolina Corcho le gusta la cerveza artesanal, también le tendremos su cerveza artesanal, y pues de pedirle, si se puede despedir con un mensaje final para toda la audiencia del Tercer Canal, que pues en su gran mayoría apoya este proyecto político y que por supuesto ve en usted un liderazgo de ese proyecto de Gustavo Petro y el progresismo. Bueno, yo insisto en que el país cambió y creo que ese mensaje de cambio es muy importante. Si hay un legado que tenga este gobierno y este proceso político es que hemos elevado el nivel de conciencia de la gente. Que en estos 3 años que se van a cumplir de gobierno solo hemos hablado de la salud, de la educación, de las reformas, de la paz, de la reforma rural integral, bueno, de todos los temas que son importantes para el país. Hoy estamos hablando más duro de la reforma laboral. Entonces yo creo que hay
toma de conciencia de la gente que hace que esto no tenga reversa. Nosotros vamos a volver a ganar del 26 al 30, vamos a tener muchos mejores congresistas y más congresistas y vamos de para adelante, la historia no va hacia atrás. Hoy, cada niño, cada joven, cada adolescente de este país tiene un chip ambiental, ecológico, animalista, de diversidades sexuales, de libertad, tiene otro pensamiento. Y ese es el seguro de este país. Para mí, este país cambió gracias al estallido social, donde participaron los jóvenes, hay otra cosa. Esto aquí ya la gente no le come a RCN, a Caracol, digamos, antes el Tiempo ponía una primera página con una cara y ese era el presidente. Sí. ¿No? Eso se acabó. Este es otro país. Aquí se han hecho muchísimas cosas por el bien de este país, de cambio y demás, y eso no va a parar. Yo les invito a que no perdamos la fe. Yo sé que todos los días nos llegan 2 millones de mensajes diarios contra el gobierno por los medios masivos, por las líneas editoriales, por redes sociales, pero el cambio sí está llegando a las zonas donde la gente necesita muchas cosas. Y en ese sentido, pues decirles que hay que mantenernos organizados y movilizados por las reformas. Bueno, muchas gracias, representante. A todas las personas, compartan esta transmisión, denle like a este video, síganos en nuestras diferentes redes sociales que están apareciendo en pantalla, nuestra cuenta de YouTube, suscríbanse a nuestro canal, nuestra cuenta de X, de TikTok, de Threads, y asimismo las personas que quieran colaborar con esta iniciativa lo pueden hacer a través de la línea Nequi, que también está apareciendo aquí en pantalla. Recuerden, somos el tercer canal conectando culturas, revelando verdades. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?